En la boda de mi hermano, me dieron una insignia de papel que decía, invitado con acceso limitado. Mi mamá me susurró, eso significa que no tienes plato. Eché un vistazo, caminé hacia la mesa de regalos, recuperé mi sobre con el cheque del fondo de $7.500 y dije, creo que ya no necesitarán esto. Luego me fui. Mi hermano corrió tras de mí, y mis padres gritaron, vuelve. Pero fue ofensivo. No hay otra palabra para eso. Mi sobre estaba allí, en la mesa de regalos, blanco, un poco doblado en la esquina de cuando lo había dejado antes, conteniendo un cheque de $7.500 que me había ganado con mucho esfuerzo. Me había tomado meses ahorrar horas extras, saltarme vacaciones, decir que no a cosas que quería solo para poder hacer algo significativo por mi hermano. Y, desafortunadamente para ellos, estaba a punto de recuperarlo. No tenía idea de que algo andaba mal hasta que llegué al lugar de la recepción. La ceremonia en la iglesia había estado bien, rápida, bonita, el tipo de cosa que es todo borrón y aplausos. Mi hermano apenas me había hablado esa mañana, pero lo atribuí a los nervios. No esperaba un trato de alfombra roja. No soy ese tipo, pero asumí que era parte del día, familia, después de todo. Cuando llegué al registro de la recepción, estaba detrás de una pareja a la que le entregaron insignias brillantes estilo sobre, con adornos dorados, con sus nombres y números de mesa impresos en caligrafía. Luego fue mi turno. La mujer detrás de la mesa ni siquiera levantó la vista. Me entregó una insignia de papel. La miré fijamente. Blanca, endeble, impresa con un texto negro grueso que decía, invitado con acceso limitado. Hice una pausa. Pensé que tal vez era un error. Entonces apareció mi mamá, como si hubiera estado esperando cerca solo para este momento. Se inclinó y susurró como si estuviéramos compartiendo una broma. Eso significa que no tienes plato. Esperé a que sonriera, a que guiñara un ojo, a que lo convirtiera en una broma, pero simplemente se alejó antes de que pudiera preguntar algo. Me quedé allí sosteniendo la insignia, de repente consciente de lo silencioso que se puso todo en mi cabeza, como si estuviera bajo el agua. Entré al salón de todos modos, diciéndome que tal vez había habido una confusión. Pero tan pronto como vi las mesas, el plano de asientos, los camareros colocando los platos, me di cuenta. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Revisé las mesas familiares. Nada. Ni siquiera en el extremo más alejado. Sin silla, sin plato, ni siquiera una tarjeta con mi nombre. No era un invitado. Era un marcador de posición, un cabo suelto que no se molestaron en cortar. Me quedé cerca de la pared, observando cómo todos se acomodaban. Mi hermano levantó un brindis. Mis padres aplaudieron. Su prometida se inclinó y besó su mejilla mientras la gente tomaba fotos. Esperé a que alguien me notara, a que alguien se acercara y dijera que era un malentendido. Nadie lo hizo. Me vieron. Simplemente no les importó. Así que, me dirigí fuera del salón principal y de regreso a la entrada donde estaba la mesa de regalos. Estaba llena de gente antes, pero ahora estaba tranquila. Solo unos pocos sobres y bolsas de regalo dispersos. Encontré el mío de inmediato. Era el único que no estaba sellado con una pegatina o cinta, solo doblado. Lo recogí, lo abrí, saqué el cheque y lo sostuve por un segundo. Luego dije, no en voz alta, pero lo suficientemente claro, creo que ya no necesitarán esto. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No había dado 10 pasos cuando escuché sillas raspando, a alguien gritando mi nombre. Luego la voz de mi hermano, más fuerte, más enojada. Y luego mis padres. Todos estaban gritando ahora, vuelve. Vuelve. No lo hice. Caminé con calma hacia mi auto, encendí el motor y me fui sin mirar atrás. Podían brindar y bailar todo lo que quisieran, pero ahora la luna de miel que estaban tan desesperados por permitirse se volvió un poco menos dorada. No me querían allí. Bien. Pero tampoco me usarían. No dormí esa noche, no porque estuviera enojado, aunque lo estaba, sino porque todo lo que sucedió seguía dando vueltas en mi cabeza con perfecto detalle, una y otra vez, como si estuviera grabado en el interior de mis párpados. No podía dejar de pensar en ese sobresentado en la mesa de regalos, lo orgulloso que estaba cuando lo dejé. Pensé que estaba haciendo algo bueno, algo significativo.
Pensé que era parte de algo. En cambio, era el tipo con la insignia de papel. El tipo que no consiguió un asiento. El tipo cuya propia familia decidió que no encajaba del todo. Eso no fue un descuido. Eso no fue un error. Eso fue deliberado. Por la mañana, comenzaron los mensajes de texto. Primero, mi mamá, luego mi papá, luego mi hermano. ¿Podemos hablar? Por favor, no hagas de esto un problema. No arruinemos el fin de semana. Nadie dijo que lo sentía. Nadie admitió nada. Era todo desvío y azúcar, como si mi reacción fuera el problema, no su trato. Mi mamá en realidad escribió: asumimos que estarías bien de pie ya que siempre dices que no te importan las cosas elegantes. De todos modos, como si se supusiera que debía estar agradecido por el privilegio de ser excluido con una sonrisa. Alrededor del mediodía, mi papá llamó. Lo ignoré. Llamó de nuevo, luego un mensaje de texto. Ven. Queremos hablar. Tu hermano también está aquí. No respondí de inmediato. Me duché, preparé el desayuno, limpié la cocina. No les debía urgencia, y tampoco les debía el beneficio de la duda. Pero aún así, parte de mí quería ir, no para arreglar nada, sino para verlos retorcerse un poco. Necesitaban ese cheque. Lo sabía. Sabía lo cerca del límite que estaban financieramente. Había escuchado a mi hermano quejarse del costo del lugar y lo apretados que estaban tratando de reservar una luna de miel en el mismo mes. Así que fui, no por perdón, por curiosidad. Cuando entré en el camino de entrada, el auto de mi hermano ya estaba allí. También estaba el de mi papá. Entré sin llamar, y los tres estaban en la sala de estar. Mi mamá trató de parecer casual, sonriendo como si hubiera regresado de unas largas vacaciones. Mi papá asintió como si esta fuera a ser una conversación razonable. Mi hermano se puso de pie y levantó la mano a medias como si no estuviera seguro de si debía abrazarme o estrecharme la mano. Me senté y no dije nada. Esperé. Mi papá habló primero. Dijo que era muy desafortunado cómo salieron las cosas ayer. No que ellos lo hicieron desafortunado, solo que pasó a ser desafortunado. Mi mamá siguió con algunas líneas sobre la falta de comunicación y la logística. Usó la palabra descuido varias veces, como si simplemente me hubiera escapado por las grietas, como si mi ausencia en cualquier mesa y mi exclusión de la cena hubiera sido un error de hoja de cálculo. Mi hermano no dijo mucho. Cuando lo hizo, fue vago. No sabía que sería así. Pensé que entenderías. Como si se supusiera que debía ser un monje iluminado que simplemente flotaría por encima de la humillación. Lo escuché todo, asintiendo ocasionalmente. Y cuando terminaron de controlar los daños, los miré y dije una cosa: podría cambiar de opinión. Eso fue todo. Sin promesas, solo esa palabra. ¿Podría? El cambio en la habitación fue instantáneo. Mi mamá se sentó más erguida, con los ojos muy abiertos como si le acabara de lanzar un salvavidas. Mi papá dio esta pequeña y aguda exhalación, como si el alivio ya lo estuviera inundando. Incluso mi hermano levantó la vista por primera vez y me miró directamente. Podía sentir su esperanza espesa en el aire, como si pensaran que me habían recuperado. Mi mamá comenzó a hablar rápido sobre lo generoso que sería eso, como ese dinero iría directamente a la luna de miel, como no quería que esta pequeña cosa se cerniera sobre nosotros para siempre. Mi papá intervino sobre cómo las familias tienen momentos difíciles, pero los superan. Mi hermano no dijo gracias. Ni siquiera entonces. Simplemente sonreí un poco, me levanté y dije que necesitaba tiempo para pensar. Salí, dejándolos con esa palabra, podría, zumbando en sus oídos como una promesa secreta. Y lo dije exactamente como sonaba, no un no, no un sí, solo una larga pausa. Déjalos sentarse con eso. Déjalos servir en eso, porque por primera vez en mucho tiempo, querían algo de mí. Y iba a dejar que sintieran lo que es esperar que alguien más te dé lo que necesitas desesperadamente y no lo hace. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de voz de mi mamá. Su voz era suave, cuidadosa, como si estuviera hablando con alguien en medio de una crisis. Ella dijo que había estado pensando toda la noche, que tal vez las cosas se habían manejado de manera un poco rígida en la boda,
que tal vez podrían haber comunicado las cosas mejor. Ella no dijo las palabras que estaba esperando. No, nos equivocamos. No, lo siento. Nada de eso. Solo un intento de pintar todo como un malentendido, algo menor que tal vez había exagerado. Luego vino el golpe final, estaban retrasando la luna de miel. No cancelando, solo posponiéndola un poco. Ella lo dijo como si fuera un retraso por el clima, como si sus planes hubieran golpeado una ligera turbulencia que se resolvería por sí sola. Lo que no dijo fue la parte que ya se sabía: sin mi cheque, estaban jodidos. Más tarde esa tarde, mi papá llamó. Él siempre lo juega diferente, menos emocional, más calculado. Dijo que estaba orgulloso del hombre en que me había convertido, exitoso, estable, confiable. Dijo que no todos en la familia podían decir lo mismo y que debería estar orgulloso de mí mismo por tener algo que ofrecer. Luego llegó al punto. Confiamos en tu juicio, dijo. Sé que tomarás la decisión correcta. Lo estaban exagerando ahora, los cumplidos falsos, la preocupación pulida, el sutil recordatorio de que yo era el confiable, el maduro, el que necesitaban. Ese fue el momento en que recordé el auto. 6 meses antes, les había prestado mi segundo vehículo cuando el suyo se averió. Se suponía que sería por una semana o 2. Nunca lo recuperé. Mi papá seguía diciendo que estaban esperando una pieza, luego que estaban esperando un mecánico, luego el mecánico no apareció, y así sucesivamente. Dejé de preguntar. Se convirtió en otra cosa que había hecho por la familia, pero el auto todavía estaba a mi nombre, todavía en mi seguro. Abrí la cuenta y revisé. Sí, todavía registrado a mi nombre. Programé un remolque para el viernes por la mañana. Sin advertencia, sin aviso de cortesía. Simplemente le di a la compañía la dirección y esperé la confirmación. El viernes a las 9:12 de la mañana, sonó mi teléfono. Mi mamá. No contesté. Luego de nuevo, inmediatamente, luego una tercera vez. Finalmente, contesté. ¿Hay alguien afuera? Están remolcando el auto. ¿Hiciste esto? Dije que sí. Silencio. ¿Por qué?, preguntó. Le dije que estaba cambiando de compañía de seguros, lo cual no era una mentira. Ella dijo que necesitaban el auto, que tenían planes, que era inconveniente. Ya podía escuchar la voz de mi papá en el fondo gritándole a alguien afuera. Dije, entonces tal vez deberían pedir uno prestado, alquilar uno o encontrar algo. Eso es lo que tendría que hacer yo, ¿verdad? Ella dijo, esto se trata de la boda, ¿no es así? Dije, no, esto se trata de patrones. Y colgué. Esa noche, recibí el primer mensaje directo de mi hermano desde la boda. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. 5 palabras, sin puntuación. Lo miré fijamente durante un tiempo. No era ira. Ni siquiera sorpresa. Él sabía por qué no estaba respondiendo. Él se había quedado allí y había dejado que sucediera. Él había sido parte de eso. Esperé 6 horas antes de responder. ¿Pronto? No hoy. No esta noche. Él podía esperar. Que esperaran todos. Que vivieran con el mismo silencio que una vez me dieron. Que se quedaran despiertos preguntándose qué decidiré y cuándo lo decidiré. Por una vez, yo era el que tiraba de las cuerdas. No respondí a mi hermano de nuevo esa semana. Quería ver cuánto tardaría antes de que se quebrara. No llamó. Solo envió un mensaje más al día siguiente. Por favor, solo habla conmigo. No quería que fuera así. Lo dejé en leído. Mientras tanto, el silencio de mis padres era casi más fuerte. Sin seguimientos, sin disculpas, sin explicaciones, lo que me dijo 2 cosas. Primero, estaban entrando en pánico. Y segundo, estaban tratando de averiguar cómo salvar la cara si decidía quemar todo el puente. Empecé a pensar que tal vez no creían que seguiría adelante, que tal vez todavía me veían como el mismo tipo que aparecía en cada reunión familiar, pagaba la cena más a menudo que no, se quedaba callado cuando se aprovechaban porque así es la familia. Pero ya no iba a ser predecible. 3 días después de que remolcaran el auto, me presenté sin previo aviso.
Me estacioné al otro lado de la calle y entré por la puerta principal. Mi papá estaba en la sala de estar viendo las noticias. Se estremeció cuando me vio. Mi mamá salió de la cocina como si hubiera estado ensayando algo. No sabía que vendrías, dijo. Lo sé. Me senté a la mesa. No me ofrecieron café, lo cual fue una novedad. Mi papá silenció la televisión y se inclinó hacia adelante como si se estuviera preparando para un discurso. Dijo que hablaron con Ryan, mi hermano, y que estaba muy molesto por todo, que nunca tuvo la intención de que me sintiera excluido, que la boda fue estresante y caótica y llena de decisiones que tuvieron que tomarse rápidamente. Luego, mi mamá agregó que habían estado buscando opciones alternativas de luna de miel. Algo más pequeño, dijo. Más local. Les pregunté si ya habían reservado algo. Dijeron que no. Todavía lo estamos averiguando. Asentí. Luego dije esto, podría ayudar, pero estaba pensando que tal vez lo pondría en forma de préstamo. Nada demasiado formal, solo algo con términos. La habitación se congeló. ¿Qué tipo de términos?, preguntó mi papá. Pagos mensuales con intereses, dije. Nada loco, pero es mucho dinero. Creo que es justo. Ambos parecían que acababa de hablar en otro idioma. Mi mamá dijo, pero iba a ser un regalo, ¿no es así? Iba a ser, dije. Luego me degradaron a un invitado con acceso limitado y me sacaron de su boda como si fuera un primo lejano que apenas conocían. Mi papá se quedó callado. Mi mamá parecía que iba a empezar a llorar. Y agregué, me gustaría que el chat grupal familiar se cerrara. No voy a leer otro mensaje de Anton sobre los planes de la fiesta en la piscina a menos que realmente me traten como parte de esta familia. Ella comenzó a decir algo, pero me puse de pie. Oh, dije, pueden pedir prestado el dinero en otro lugar. Averíguenlo. Si Ryan realmente lo necesita, tal vez pueda conseguir un segundo trabajo. O ustedes dos pueden vender algo. Salí antes de que pudieran decir algo más. No había llegado a la mitad del camino de entrada antes de que Ryan entrara. Salió del auto como si se hubiera estado apresurando a llegar a casa. Espera, Tom. ¿Espera? Me detuve. Se veía cansado. No fingido, realmente agotado. Y, de una manera extraña, eso me desconcertó. No lo había visto así antes. Sé que se equivocaron, dijo. Sé que yo también lo hice. Pero ya has dejado clara tu postura. ¿Está bien? Simplemente no sigas haciendo esto. No dije nada. Le pedí ayuda a papá. No sabía que te iban a tratar así. Juro que me enteré después. Le pregunté si tenía algo que decir en la recepción, cuando me vio parado a un lado, cuando salí con el sobre. No respondió. Me refería al regalo, dije. Cada dólar de él, asintió. Luego entré en mi auto y me fui. Esa noche, vi algo que no esperaba. Un mensaje de la prometida de Ryan. Hola, no sé todo lo que pasó, pero solo quiero que sepas que lo siento mucho. Vi lo que hicieron, y no te lo merecías. Eso me detuvo por un minuto. Lo leí 2 veces, luego sonreí. Al menos una persona en esa casa tenía una brújula moral que funcionaba. Después de ese mensaje de la prometida de Ryan, hice algo que no había hecho en toda la semana, respondí. Gracias por decir eso. Lo aprecio. De verdad que sí. Ella respondió casi al instante. Solo desearía que te hubieras quedado. Creo que todo se habría desarrollado de manera diferente si hubieras estado allí más tiempo. No estaba de acuerdo, pero no discutí. No iba a volcar mi amargura sobre la única persona en todo ese lío que parecía tener conciencia. Ryan no me envió otro mensaje después de que me alejé de la casa. Tampoco mis padres. Estaban esperando, esperando. Podía sentirlo. Pensaban que todavía lo estaba pensando, tal vez suavizándome, tal vez sintiendo nostalgia por la familia. En cambio, estaba afilando el cuchillo. Ese fin de semana, le envié un mensaje de texto a mi mamá de la nada. ¿Todavía están retrasando la luna de miel? Ella respondió en 2 minutos. Sí, no hemos reservado nada.
Solo estamos viendo cómo se desarrollan las cosas. Continué. Entonces, todavía están esperando a ver si ayudaré. Otra pausa esta vez. Luego, esperamos que sí, pero es tu decisión. No te estamos presionando, ¿verdad? Solo el optimismo habitual retorcido por la culpa, el tipo que dice que estás lastimando a la familia, pero no lo diremos en voz alta porque todavía queremos el dinero. Dejé pasar un día completo. Luego, envié otro mensaje. Hablé con un asesor financiero. Si hago algo, tendrá que ser un contrato formal con firmas, intereses y una cláusula que diga que no pueden volver a hablar conmigo sobre el dinero a menos que sea por escrito. Ninguna respuesta durante horas. Luego mi papá me envió un mensaje de texto directamente. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? No respondí. Más tarde esa noche, mi mamá envió un mensaje de texto de nuevo. Tal vez deberíamos reunirnos todos y discutir esto con calma. Envié un emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Cuando nos reunimos al día siguiente, trataron de mantener las cosas amigables. Mi mamá preparó café. Mi papá tenía una lista impresa de ideas alternativas, incluida una donde doy una parte del dinero ahora y el resto después de que restauren la confianza. Ryan no estaba allí. Pregunté por qué. Mi mamá dijo que ya no quiere ser parte de esto. Está lo suficientemente estresado. Sonreí y dije, es justo. Yo también estoy estresado. Así que, terminemos con esto. Mi papá me entregó la página impresa como si fuera un tratado de paz. La escaneé, luego la doblé por la mitad y la volví a deslizar sobre la mesa. He tomado mi decisión, dije. Tendrán que resolverlo sin mí. Pidan prestado el dinero. Gánenlo. Hagan lo que necesiten hacer. Simplemente no me pregunten de nuevo. La boca de mi mamá se abrió, pero no salió nada. Mi papá simplemente se recostó como si lo hubieran golpeado. Ese momento en que la esperanza se drenó por completo de sus rostros, nunca lo olvidaré. A la mañana siguiente, me desperté con 0 mensajes. Ni una sola llamada. Se quedaron en silencio. No me sorprendió. Más tarde esa semana, la prometida de Ryan me envió un mensaje de texto de nuevo. Me dijeron que cerraste todo. Solo quiero que sepas que todavía pienso que tenías razón. Me quedé mirando ese mensaje durante un tiempo, luego respondí, eres la única que lo entiende. Y ella dijo, tal vez no estoy acostumbrada a este tipo de familia todavía. Eso me hizo reír. Al menos alguien finalmente lo dijo en voz alta. El silencio no era paz. Era castigo. Pasó una semana, luego 2. Sin mensajes de texto, sin llamadas, nada de mis padres, y nada de Ryan. Ni siquiera los intentos pasivo-agresivos habituales de atraerme de vuelta. No dijeron que me estaban cortando, pero no tenían que hacerlo. Estaba claro que pensaban que había ido demasiado lejos porque dejé de ser el que se tragaba su orgullo, porque dejé de ser el felpudo familiar con una sonrisa educada, porque dije que no y no pudieron manejar eso. El chat grupal familiar murió por completo. Algunos primos lejanos publicaron algo sobre los planes de verano. Nadie respondió. Por lo general, mi mamá al menos dejaría un emoji de corazón o un alegre suena divertido. Pero esta vez, silencio. Mi papá ignoró un simple correo electrónico relacionado con el trabajo que envié, fingiendo que debía haberse escapado. Mi cumpleaños se acercaba en un par de semanas. Ya sabía lo que pasaría. Nada. No estaban enojados porque me alejé. Estaban enojados porque lo hice con dignidad. Lo curioso es que pensaron que estaría cociéndome en el arrepentimiento, que eventualmente volvería gateando, disculpándome por cómo reaccioné. Pero no lo estaba. Extrañaba la versión de la familia que pensaba que tenía, no la que realmente existía. Entonces, de la nada, un mensaje de la prometida de Ryan apareció. Hola, solo quería saber cómo estás. Sé que ha estado tranquilo. Solo espero que estés bien. Le dije que sí, que apreciaba que dijera algo porque nadie más lo había hecho. Ella respondió, ha estado tenso. Realmente no hablan de ello, pero sé que todos todavía esperan que vuelvas. Escribí una respuesta, la eliminé, luego escribí de nuevo.
Tendrán que acostumbrarse a la idea de que no lo haré. Ella no trató de hacerme cambiar de opinión. No me dijo que los perdonara o que siguiera adelante. Ella simplemente dijo, realmente espero que sigas por aquí para el próximo capítulo porque importas, incluso si no actúan como si lo hicieras. Me senté allí durante un tiempo sosteniendo mi teléfono, sin saber cómo responder a eso. No era mucho, pero era honesto, y era la única bondad que alguien de ese lado de la familia me había mostrado desde la boda. Unos días después, recibí una notificación bancaria. Una pequeña transferencia de la cuenta de mi papá a la mía. $40. Sin nota, sin contexto. Así es como quería reabrir la comunicación. La rechacé. Ese mismo día, cancelé la reserva de la cena de cumpleaños que había hecho hace semanas, la que había estado guardando por si acaso sacaban la cabeza de la arena. Se suponía que iba a ser en este pequeño restaurante que me gustaba. Nada lujoso, solo tranquilo y bueno. En cambio, pedí comida para llevar y comí solo en mi porche con una cerveza, pacífico, simple, sin insignias de papel, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que faltaba algo. Pensaron que me habían congelado. Lo que no se dieron cuenta es que ya había salido de la actualización. Había pasado un poco más de un mes, el tiempo suficiente para que el silencio se asentara como moho, lento, silencioso e inconfundiblemente permanente. Dejé de esperar mensajes de texto. Dejé de revisar el chat grupal familiar. Ni siquiera recibí los correos electrónicos en cadena habituales que mi mamá reenviaba una vez a la semana sin leer. Ryan había desaparecido por completo. Ni una palabra desde que lo rechacé. Supuse que había terminado conmigo o, más probablemente, que había elegido no lidiar con el lío porque enfrentarlo significaba admitir que jugó un papel. Había seguido adelante en su mayoría, al menos en la superficie. Había vuelto al trabajo, comiendo mejor, durmiendo bien. Incluso comencé a buscar un viaje que había estado posponiendo durante años, a algún lugar lejano, a algún lugar al que no pudieran llegar. Entonces, una noche aleatoria de jueves, todo se abrió de nuevo. Estaba medio dormido en el sofá, algo sin sentido reproduciéndose en la televisión cuando vi una notificación de un número desconocido. Casi lo ignoré, pero la primera línea me hizo sentarme derecho. Hola, espero que esto no sea demasiado raro, pero realmente necesito contarte algo. Se trata de la boda y de tu hermano. No estaba segura de si debería acercarme, pero siento que mereces saberlo. Parpadeé. El número no tenía nombre adjunto, solo un código de área local. Seguí leyendo. Soy el primo de Cara. Ayudé a organizar partes de la boda. Asientos, confirmación de asistencia, todo eso. Vi la lista de invitados original. Estabas en la lista como familia. Acceso completo. Sentado en la misma mesa que tus padres y Ryan. Otro mensaje siguió segundos después. 3 días antes de la boda, tu mamá lo cambió. Envió por correo electrónico una lista revisada. Fuiste el único nombre que fue movido. Ryan lo aprobó. Recuerdo haber pensado que se sentía raro, pero supuse que era algo familiar. No me moví. Simplemente me senté allí mirando mi teléfono, con el corazón latiendo de esta manera lenta y pesada. No sorprendido, no exactamente, solo expuesto. Como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación en la que había estado tropezando durante años. Luego un mensaje más. No estoy tratando de crear drama. Simplemente no podía seguir guardándomelo. Lo que hicieron no estuvo bien. Lo siento mucho. Me quedé mirando la pantalla. Sabían que Ryan, mi propio hermano, me había visto en esa lista original y les permitió degradarme a la categoría de acceso limitado como si fuera un primo segundo del que nadie habla. Esto no fue un error. No fue un problema del proveedor o un límite de capacidad. Fue deliberado, preciso, preaprobado, y lo hicieron sabiendo exactamente lo que estaba trayendo a la mesa. Literalmente. Sabían sobre el cheque. Le dije a Ryan semanas antes que tenía algo grande planeado para la boda. Quería que fuera una sorpresa, algo que le quitara la presión de encima, algo significativo. Él fue quien me dijo lo ajustado que era su presupuesto. Me ofrecía ayudar, y él me dejó. Luego, 3 días antes de la boda, aprobó que me sacaran.
Me senté allí y me desplacé hacia atrás a través de nuestros viejos mensajes, hasta la noche en que llamó y dijo, hombre, no sé cómo vamos a pagar la luna de miel, de vuelta a mí diciendo, te tengo. No te preocupes. Él lo sabía, y lo hizo de todos modos. Querían el dinero, pero no la conexión. No me querían en las fotos, en los discursos, en la mesa. Solo querían el sobre. Y ahí fue cuando dejó de doler. Ahí fue cuando cambió porque ahora sabía exactamente quiénes eran. Y tenía pruebas. No más preguntas. No más segundas oportunidades.